Soy un reportero algo especial. Recorro los lugares y los hechos que han sentado las bases de lo que somos hoy en día. Me gusta ver, preguntar, investigar y contar lo sucedido. Porque soy un reportero de la historia. Los primeros mineros de Europa eran joyeros. Construyeron un dédalo de galerías en busca de la variscita, y lo interesante es que esto ocurrió hace nada menos que 6000 años. Esta asombrosa mina... También el tabaco entró en Europa por nuestro país. Vino de América y a lo largo del siglo XVI su cultivo se extendió hasta que en 1620 se creó la Real Fábrica de Tabacos de Sevilla, origen de uno de los más rentables y nocivos negocios del mundo. Hoy nos encantan las piedras verdes, las piedras semipreciosas verdes con las que hacemos collares y todo. Pero esto es una tradición que empezó hace ya 6000 años. Esto es variscita. Este es un tipo de piedra semipreciosa que se extraía de aquí, de las minas de Gavà, de las minas neolíticas de Gavà. Un grupo de gente esforzadísima durante generaciones se dedicó a extraer estas piedras, cavando galerías, excavando de una manera, como se puede ver, bastante claustrofóbica. Hoy vamos a explicar la historia de esta gente, quiénes eran estas personas y por qué se dedicaban a extraer la variscita. Nos encontramos en pleno Neolítico. En esta etapa de la prehistoria, hace unos 6000 años, aparecen en Europa la agricultura y la ganadería. Sin abandonar definitivamente las prácticas nómadas, aparecen las primeras comunidades sedentarias. Este nuevo modelo económico exige una mayor cohesión de los grupos humanos, de manera que estamos vislumbrando ya las bases de la sociedad actual. Algunos estudios botánicos y zoológicos nos muestran que las comunidades humanas que vivieron en Gavà durante el Neolítico cultivaban cereales, trigo y sobre todo cebada. También nos muestran que criaban ovejas, cabras, bueyes y cerdos domésticos. La agricultura y la ganadería constituían la base de la alimentación, complementadas con la caza, la pesca y la recolección. Bueno, esto es asombroso, estamos en medio de las minas neolíticas de variscita. ¿Cómo podemos imaginar que era aquí el movimiento, el trabajo, esto en plena actividad, cómo era? Siempre es difícil imaginárselo, pero yo me imaginaría grupos de 3, 4 personas moviéndose por cavidades mucho más pequeñas de lo que son ahora, uno de ellos con un pico de corneana, golpeando en espacios como, por ejemplo, como este espacio, que podría ser el inicio de una galería, y siguiendo un pequeño filón, una pequeña veta de variscita. Y cuando hablamos de las condiciones de trabajo aquí dentro, por ejemplo, ¿cómo iluminaban? ¿Esto lo tenemos claro, cómo iluminaban las galerías? Tenía que haber un sistema de iluminación artificial. Ajá. En algunos casos los pozos o las galerías están excavados de forma que al mediodía la luz no es que llegue hasta el fondo de la mina, pero penetra hasta cierta profundidad, pero hay otros espacios que no. Entonces se han encontrado lo que podríamos llamar una especie de quinqués o lucernas que harían una luz suficiente como para poder trabajar utilizando alguna grasa o médula ósea, algún tipo de producto de este tipo que produciría una luz suficiente. ¿Y esto qué extensión tenía? Más o menos, ¿qué estructura tiene? Sí, lo que es la delimitación del yacimiento que se ha hecho es casi 200 hectáreas. Y en cuanto a profundidad, llegarían hasta unos 15 metros de profundidad desde el suelo actual. Eso se hizo a lo largo de años, de varias generaciones, de estar trabajando aquí, ¿no? Sí, sí. Siempre en la misma zona. Siempre en la misma zona. Diferentes áreas dentro de estas 200 hectáreas, dentro de toda esta zona, y los años que estuvieron, aproximadamente se ha calculado unos 800 años de explotación minera, entre hace 6000 años y entre hace unos 5300, 5200 de años de antigüedad.
¿Sabemos algo de la organización del trabajo? ¿Esto eran familias? ¿Qué tipo de gente? ¿Cómo se organizaban para trabajar aquí? Sí, a ver, lo que sí que sabemos es que los grupos que se establecieron en Gavà eran grupos familiares con todas las edades, desde ancianos, adultos y niños que vivían en Gavà y que en Gavà desarrollaban todas las actividades necesarias para subsistir, no únicamente la minería era una actividad más. ¿El tipo de trabajo se parece a las minas actuales o a las minas que conocemos, las minas históricas? ¿El tipo de trabajo de la minería moderna, digamos? No, es distinto. En algunos aspectos puede parecerse, pero en otros sistemas es distinto. Se basa mucho en el sistema de intibación. Y en cambio aquí no, el sistema de intibación no se produjo. La estabilidad de la roca se conseguía mediante las cavidades que fueran pequeñas, mediante el relleno para evitar que hubiera hundimientos y reforzar las cavidades antiguas, mediante la misma forma circular de las galerías. Son otros principios. Esto sería la varistita tal y como aparecería natural en una veta de varistita. Exacto. ¿No? Esto es lo que encontramos actualmente y queda justo esta veta tan fina porque ya no se puede aprovechar para hacer joya. Esto Exacto. sería lo que extraían ellos. Exacto. Esta es la veta, el mineral en bruto. Lo que sería una cuenta está pulida, pero está pendiente, si te fijas, está pendiente de perforar. De perforar para colocar en un Para collar, colocar, ¿no? ¿Y cómo lo perforarían? Mira, suponemos que utilizarían una herramienta parecida a esta. Nosotros lo que encontramos son las brocas de sílex y suponemos... Por fricción. Exactamente. Vale, esta sería la herramienta que se usaría para las vetas, ¿no? Exacto. Más o menos. Aquí, como podemos ver, la pizarra se presenta en capas. Y la escarpa sería una herramienta perfecta para colocar entre cada una de las capas, ir picando, ir separando el mineral. Sería para avanzar en un trabajo, podríamos decir, un poco más fino. Más fino, sí. En el momento en que queremos avanzar mina, tenemos bloques grandes, esta herramienta ya no es tan útil, no es tan eficaz. Y nos encontramos el pico. Sería para acabar las galerías, ¿no? Exacto. Y aquí, si os fijáis, tenemos lo que serían las marcas que encontramos a veces en las paredes de las galerías, de las salas. Del que golpe serían, de pico. Exactamente. La marca de ir avanzando en la excavación de la galería, Y de esta manera irían haciendo galerías como esta que podemos seguir. Exacto. La población asentada en el entorno de la explotación desarrolló unas técnicas de excavación y construcción de galerías subterráneas sorprendentes para la época. Por eso hablamos de joyeros y mineros, los primeros conocidos. Esto eran unas minas, pero también un poblado. O sea, aquí vivía la gente. Exacto. ¿Cómo era un poco la vida de esta gente? Mira, la información que tenemos sobre la vida cotidiana, sobre el poblado, lo tenemos por información indirecta. No hemos conservado lo que serían seguramente las cabañas, pero sí que tenemos restos de materiales constructivos, construcciones hechas con madera. Sabemos que recubrían las paredes de barro, que era una manera de aislar también la estructura, y construcciones de unas dimensiones pues, para lo que serían los grupos familiares que suponemos que estarían organizados en aquella época. Esta gente eran mineros, pero también eran joyeros, ¿no? Exacto. Serían los primeros joyeros de Europa también, ¿no? Sí. A ver, aquí el hecho curioso es que encontramos la explotación minera, sabemos que de aquí sacaban el material, pero sabemos que a pie de mina elaboraban sus joyas, porque encontramos lo que serían perlas de variscita, las cuentas de collar a medio pulir, a medio perforar, y después también las joyas ya elaboradas acompañando a los mineros en lo que serían sus ajuares funerarios. Una cosa extraordinaria de estas minas es que tenemos restos de los mineros, o sea, han aparecido restos humanos de la gente que trabajaba en ellas, ¿no? Exacto. El hecho de que se reaprovecharan las estructuras mineras como cámaras funerarias nos permite recuperar los restos humanos. Y aquí es interesante en dos sentidos. Uno, porque podemos conocer si había hombres, mujeres, niños, ancianos, enfermedades, etcétera. Y luego está toda la otra parte del ritual funerario. Aparte de la cultura material, los restos óseos nos muestran algunas de las dolencias que padecían esta gente que trabajaba en las minas, que era un trabajo muy duro, ¿no? Por ejemplo, ¿qué casos tendríamos? A ver, hay trazas de lo que sería artrosis, por ejemplo, de algunos huesos rotos. Y luego hay el caso del cráneo trepanado,
que es un individuo adulto de unos 30-40 años que en vida se le realiza una doble trepanación. ¿Y sobrevivió la trepanación? Sobrevivió. Ajá. Uno de los elementos más extraordinarios de la excavación y de aquí de las minas es la aparición de esa figura ritual que es la Venus de Gavàs. Es casi como, digamos, el máximo dentro de los descubrimientos aquí. ¿Qué es exactamente? ¿Tenemos ya idea de qué es la Venus? Si es una diosecilla, es una figura femenina, ¿qué es exactamente? Mira, lo interpretamos como una representación femenina que simboliza seguramente una diosa de la fertilidad. Es una pieza hecha de cerámica, a simple vista es esquemática, es simple, pero si vamos analizando tenemos los ojos representados como soles, tenemos la figura misma que del lateral nos da la sensación de que sea como un vientre un poco hinchado, con los brazos que están descansando encima de este vientre. El color negro que toma la cerámica, que lo vincula con la tierra, hay una suma de elementos que nos identifica a esta figura femenina con una posible representación relacionada con rituales de la fertilidad. Hoy hemos visto cómo hace 6.000 años una comunidad humana vivió aquí. Vivió aquí, se dedicó a construir esta inmensa mina, única en Europa, única también en el mundo, excepcional, un verdadero gruyer de galerías. Hemos visto cómo esta gente vivió y murió en este lugar y centró su vida de alguna manera alrededor de esta piedra semipreciosa que es la varistita. Hoy el lugar está silencioso, pero si cerramos los ojos y hacemos un esfuerzo de imaginación, podemos volver a oír el ruido de los picos cavando esforzadamente en las galerías y pasadizos, todo este dédalo, este gruyer que se construyó aquí, y de alguna manera volvemos a oír el eco de una gran aventura humana. En La cúpula del mundo, su última novela, Jesús Maeso de la Torre recrea la vida de la princesa Cristina de Noruega, convertida en infanta de Castilla en 1258. Novela histórica, ficción, realidad, límites difusos aunque no confusos. Los historiadores utilizan las técnicas narrativas, los novelistas los datos históricos. Maeso de la Torre nos comenta su receta, riguroso en los hechos y creativo en sus invenciones. Su empeño consiste en armonizar lo imaginario y lo real. Ahora que tenemos tantos historiadores que están dedicándose a la historia narrativa, tú has hecho un poco el trayecto contrario. Tú has pasado de ser profesor de historia a hacer novela histórica. ¿Cómo es ese paso? ¿Cómo es esa fluctuación de un mundo al otro? Sí, bueno, yo desde pequeño siempre había escrito poemas, había escrito relatos cortos y en realidad yo siempre digo que escribo novelas, como dice mi maestro, el que yo he aprendido todo lo poco que sé, que es de Mujica Laínez, el autor de Bomarzo. Yo escribo novelas y solamente escribo novelas. Lo que pasa es que sí, efectivamente, como vamos muchísimo la historia, me parece que los escenarios históricos son mucho más glamurosos que los escenarios actuales, por ejemplo, los del siglo XX y XXI. Y me hallo muy cómodo en eso, recreando esos ambientes medievales, ambientes de Roma, de Bizancio, de Aviñón. Me siento muy cómodo. ¿Cuál es la receta para hacer una buena novela histórica? Pues si te pones a pensar, la buena receta es primero hacer una arqueología histórica profunda, que sepa el lector que tú no lo vas a engañar, que lo que realmente le va a contar es un hecho histórico verídico. Y luego en la imaginación y la historia combinarla de tal forma que el autor no se dé cuenta dónde acaba la frontera entre lo imaginativo y lo histórico. Si consigues eso, no es una novela fallida, es una buena novela histórica. ¿Tú dónde te mueves más cómodo? Es en el mundo medieval, que sí. Precisamente porque has sido profesor de historia medieval. ¿Por qué? ¿Qué atractivo tiene la Edad Media? La Edad Media tiene un atractivo muy grande y es que es muy misteriosa, se conoce bastante poco. Y entonces al autor de novela histórica le da mucho campo para escribir, porque hay muchas cosas desconocidas. Y yo siempre he pensado, como historiador, todas las ideas innovadoras que aparecen ahora en el siglo XX ya comenzaron a salir a la luz en las universidades y en los claustros monacales de la Edad Media. Y a mí eso me atrae muchísimo.
¿Crees que de alguna manera la novela histórica se mueve por modas? Porque ahora tú vas a escribir, o estás escribiendo una novela sobre Cádiz, el Cádiz de la Constitución de 1812. Sabemos que hay mucha más gente que ha trabajado y está trabajando en eso. ¿Por qué? ¿Por qué sucede? ¿Hay algo en la atmósfera que invita a escribir sobre un tema a otro? Sí, parece que hay algo en la atmósfera, incluso cuando nos reunimos novelistas históricos, como Juan Eslava o Pepe Calvo, que somos grandes amigos, siempre decimos, oye, dentro de nada es el bicentenario de no sé quién, ¿vas a escribir algo? E incluso nuestros mismos colegas de La Pluma pues nos advierten que se va a celebrar algo en el centenario de Quevedo, ahora de Alfonso X, y parece como si efectivamente nos moviéramos por ciertas modas. Empieza Humberto Eco con la cuestión medieval y vamos todos por la cuestión medieval, ¿no? Y ahora por el evento de las Cortes pues veremos en los anaqueles de las librerías muchísimas novelas sobre las Cortes de Cádiz, seguro. La verdad es que los novelistas históricos arrastráis a mucho público, a mucha gente hacia la historia. Sí. ¿Tú crees que los historiadores, que la gente, los profesionales, de los científicos de la historia, son justos con vosotros, con los novelistas históricos, o tienen a veces demasiados prejuicios con lo que hacéis? Sí, son injustos, y la pregunta es extraordinaria, son injustos y tienen muchos prejuicios. Y no deberían de tenerlos, porque los que hacemos novela histórica aceptable o notable al decir de los críticos y de los lectores, somos también historiadores. Ahí me llamaban del Departamento de Historia de América, se llamaba el Departamento de la Universidad de Los Ángeles, y me dijeron, la profesora que habló conmigo, que había 2 o 3 libros, Tartessos, La piedra del destino y otro que no recuerdo, que no es que lo obligara, pero sugería a sus alumnos que los leyeran. Y nuestras novelas históricas, si están bien hechas, pues incitan a la reflexión, al conocimiento. Yo, para mí, que es un complemento ideal, y tenían que quitarse ese prejuicio los profesores de la universidad y aceptarlas, que los alumnos las lean para eso, para complementar las enseñanzas profundas que ellos dan. Y además yo escribo novelas para que la gente se entretenga. Si luego aprende también y reflexiona, pues miel sobre hojuelas, ¿no? ¿Cuáles serían los autores, digamos, a recomendar dentro del género? Digamos, los grandes autores que habría que leer o que sería recomendable leer. Pues yo la verdad es que leo mucho a autores extranjeros como son Gisbert Haez, un tal Sardou, y luego de los nacionales pues leo mucho de Juan Eslava, al que considero un enorme maestro, de mi enorme y entrañable amigo Corral, que leo todo lo que sale, y de Pepe Calvo. Y luego nos leemos entre nosotros, nos hacemos nuestras críticas cuando nos encontramos por el día de San Jordi, el día en Madrid, la Feria del Libro, hablamos de nuestros libros. Oye, pues mira, sería conveniente que hicieras esto, porque nos llevamos muy bien estos colegas, ¿no? Así que esos 2 extranjeros y estos 3 nacionales pues son mis referencias. Y luego tenemos, bueno, desde Mika Baltari, pasando a Robert Graves, Gore Vidal, tenemos mucha Taylor Caldwell, que lo leía yo en mi juventud muchísimo. Pues ese tipo de novelas, decía Gisbert Haez en La Semana Negra de Gijón, que es la que ahora se hace en España. Dice, hay una panoplia de autores, y nos nombró a los que yo antes he mencionado. Dice que es un grupo que está muy bien mirado fuera de este país. Bueno, ya tenemos algo bueno, ¿no? ¿Cómo se traza el límite entre la imaginación, entre lo inventado y lo real, lo histórico, en una novela de estas características? Pues la verdad es que eso es lo más difícil, es dificilísimo, porque si abundamos mucho en detalles históricos o en historia, eso es un campo minado. Al final el lector se siente pues que no se ha entretenido, que es como una lección más de historia. Entonces hay que armonizarlo muy bien, y luego el caballo de bocado de la imaginación, pues tirarle un poco de las bridas con los detalles históricos, pero no abrumar nunca al lector, y darle mucha imaginación y conocer muy bien la época. Yo he leído una novela muy conocida de un autor americano, famosísimo en el mundo, que se han vendido millones de ejemplares, que ese constructor de catedrales pensaba como un hombre de la Ilustración, y eso no es posible. A mí me lo decía Humberto Eco un día en Cartagena, que no era posible, que el hombre de la Edad Media tiene que pensar como el hombre de la Edad Media, el romano como el romano, y para mí esa es una de las claves de las novelas. La industria del tabaco genera millonarios beneficios para las empresas y un daño evidente para la población mundial que consume el tabaco. La historia de cómo esta planta llegó a convertirse en un negocio mundial es asombrosa y tiene mucho que ver con España. Se cree que todo empezó 3.000 o 4.000 años antes de Cristo en los Andes, entre Perú y Ecuador. Durante milenios, el tabaco se extendía por toda América.
Mayas y aztecas lo utilizaban con fines medicinales y religiosos. Más tarde llegan a España las primeras semillas de tabaco y su uso empieza a extenderse entre la población. En poco más de un siglo, el consumo adquiere tal importancia que empiezan a funcionar en Sevilla la Real Fábrica de Tabacos. ¿Qué ocurre entre 1492 y 1620? ¿Qué hace que la planta sagrada de los indígenas americanos se convierta en un floreciente negocio europeo? Dos enviados de Colón, del almirante, fueron enviados a una expedición, se llamaba Rodrigo de Jerez I y el otro Luis Torres, y vieron a los indios fumar una hierba que se identificó enseguida con una palabra que era tabaco. Ahí fue, digamos, el primer contacto con este producto americano. Para los occidentales le pareció algo absolutamente nuevo y a partir de ahí empieza la historia del tabaco en el mundo occidental. Cuando llega a Europa cambia absolutamente el sentido y la interpretación. Lo que allí era una planta ritual, aquí se convierte en una planta medicinal. No digo que en América también se utiliza como medicinal, pero básicamente el primer uso en Europa es medicinal. Pierre Nicot fue un diplomático francés, el embajador de Francia en Lisboa, y en 1559, a mediados del siglo XVI, llevó la planta a Francia, el tabaco. Y fue muy bien acogido en la capital, en París, en la corte, por Catalina de Médicis, que era la reina, y gracias a su nombre, a Nicot, pues luego cuando Linneo hizo la clasificación en el 18, pues por eso le llamó Nicotiana tabacum a la planta del tabaco. A partir del 17 ya se pone en cuestión el uso del tabaco. ¿Por qué? Bueno, hay muchas razones. Algunas pueden ser, por ejemplo, que una planta venida de América, que es un territorio conquistado y colonizado, utilizado por los indios, puede entenderse que los indios eran inferiores y que algo que los indios utilizaban era intrínsecamente demoníaco. Entonces, de alguna manera se demoniza el tabaco en Europa y hay división de opiniones entre unos y otros. Y lo interesante de todo esto es que el tabaco intelectualmente, culturalmente, llega a muchas partes de Europa y muy pronto. ¿Cómo llega? Ese es un problema, porque las plantas venidas de América generalmente pasan sigilosamente. Es decir, no hay una documentación fehaciente, clara, que nos indique cuáles son los caminos. Bueno, pues la planta desde a donde llega, que como todas las plantas americanas es el sur, es lo que hoy llamamos Andalucía, y Sevilla, que era el puerto único en relación con América, claro, Sevilla lo recibe todo, lo bueno, lo malo y lo regular. Por eso a partir de 1620, aquí donde estamos, pues en unas casas que había y en otras que se construyen, se instala la primera fábrica de tabacos de Sevilla, que va a durar pues hasta mediados del siglo XVIII, cuando ya está hecha lo que hoy llamamos el edificio de la fábrica de tabacos, que está ubicado en otro lugar de la ciudad y que hoy pues forma parte del conjunto de lugares de la universidad. Precisamente los trabajadores de esta nueva fábrica de tabacos se hicieron famosos en el mundo entero, o mejor dicho, las trabajadoras. A partir del siglo XVIII se extiende el uso del tabaco de humo y la fábrica empieza a producir cigarros en lugar de rapé. La elaboración de polvo de tabaco estaba prácticamente mecanizada, pero el nuevo producto requería de manos ágiles y delicadas. Por ello, la fábrica empezó a contratar principalmente a mujeres. En estos momentos nos encontramos en el jardín de la fachada principal de la Real Fábrica de Tabaco, erigida en el siglo XVIII en la ciudad de Sevilla, hoy convertida en sede central de la universidad. Desde el principio, el tabaco que se fabricaba en la primitiva manufactura de San Pedro era el tabaco polvo, que se asimilaba al rapé en que los dos se tomaban snifados por la nariz. Entonces, en el siglo XVIII, cuando ya el hábito de fumar y de tomar tabaco en polvo se generalizó extraordinariamente, fue necesario construir un nuevo edificio mucho más funcional, con más capacidad y además que representara el poder de la monarquía española del siglo XVIII en una de sus ciudades más emblemáticas. Y de ahí que este edificio no solo fuera
digamos, una fábrica, sino que se le diera esta fachada palacial inmensa y extraordinaria de cara hacia la ciudad de Sevilla. Fue en el siglo XIX, cuando entraron las mujeres para la fabricación de cigarros, cuando el edificio se convirtió en un centro abigarrado de miles de mujeres que entraban todos los días en estas dependencias y que crearon un prototipo de mujer trabajadora que hizo fortuna desde que Prosper Mérimée lanzó su novelita Carmen y Georges Bizet, 30 años más tarde, en 1875, hizo su ópera Carmen. A partir de ese momento, el edificio sevillano y sus miles de mujeres dieron la vuelta al mundo hasta convertir a la protagonista Carmen en un mito. La importancia que adquiere la mujer en este edificio viene dada porque durante muchos años ha sido un centro solo para hombres. Hay que tener en cuenta que el mover piedras de molino, el andar con caballos, con mulos, con machos, eso era una labor que en aquellos momentos se creía absolutamente propia de varones. Pero cuando comienzan a elaborarse cigarros, se necesita mucha mano de obra, porque no hay máquinas que elaboren los cigarros. Entonces la mujer ganaba mucho menos salario que el hombre. Entonces el hombre es expulsado de la elaboración de cigarros en la fábrica de Sevilla y comienzan a entrar mujeres que lo sustituyen con beneficio para la renta. La historia del tabaco sufrió un cambio radical cuando en 1881 el americano James Bonsack inventó una máquina que fabricaba cigarrillos de manera automática. 6 años después, en 1887, la producción mecanizada ya era 40 veces superior a la manual. De manera que a finales del siglo XIX dio lugar a la American Tobacco Company. Fue el principio de las grandes corporaciones tabaqueras norteamericanas que extendieron el negocio por todo el mundo. La mecanización de la industria del tabaco fue un impacto terrible en toda la fábrica, porque las primitivas máquinas hacían 60 pitillos al minuto, lo que quiere decir que hacían 3.600 a la hora si funcionaban correctamente. Eso no lo labraba ninguna mujer por rápida que fuera. Entonces cada máquina iba echando a la calle a un número creciente de mujeres. Entonces el proletariado pierde ahí una parte muy importante de su capacidad de respuesta, de defensa y demás. Aunque las mujeres de la fábrica de tabaco siempre tuvieron un papel muy importante, el número. El hecho de que fueran 5.000 las que entraban todos los días por la misma puerta hacía que el problema de una de ellas se convirtiera en el problema de muchas de ellas en unos minutos y en el problema de todas ellas a lo largo de la mañana, que no se hizo sin una protesta airada y continuada de las propias trabajadoras, que en sus primeros momentos tiraban las máquinas por la ventana, las destruían, lo que se llama el típico fenómeno del ludismo, la lucha contra la máquina, que se da en las fábricas de tabaco cuando aparecen las máquinas, pero que se ha dado en todas las industrias del mundo en el momento en que la industrialización comienza a poner las máquinas en funcionamiento. En el caso de las grandes administraciones del tabaco, fueron determinantes en el pago de la guerra. La renta del tabaco fue esencial, por ejemplo, en el 17 y en el 18, para sufragar todos los eventos bélicos que la corona se vio obligada a enfrentar o a los que se enfrentó directamente. De manera que todas las grandes subidas de tarifas de los tabacos en el siglo XVIII están perfectamente imbricadas con grandes conflictos bélicos en los que España se vio sometida. ¿Qué es lo que ocurría? Que el Estado, la monarquía, la Real Hacienda, tenía el convencimiento que no era un bien necesario. Y como no era un bien necesario, se podía actuar con una política de altos precios para que fuera cual fuera la evolución, el precio fuera incrementándose y la renta adquiriendo cada vez mayor valor. Ese valor y esa capacidad de distribuir por las administraciones el dinero sin necesidad de tenerlo que llevar a una caja central desde donde volver a repartir el dinero fue determinante en la eficacia del monopolio fiscal del tabaco del siglo XVIII.
En el siglo XX, las incipientes campañas publicitarias hacen del cigarrillo un elemento universal. En la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra Civil Española ya encontramos que el tabaco es un producto de primera necesidad para las tropas. Es en 1950 cuando el médico norteamericano Morton Levin demuestra por primera vez la correlación entre el hábito de fumar y el cáncer de pulmón. A partir de entonces, la visión del tabaco de humo empezó a cambiar hasta llegar a la situación actual. Sea como sea, el tabaco ha sido y sigue siendo parte de nuestra historia, es decir, de nuestras vidas. Tiziano fue uno de los grandes pintores que conoció el éxito en vida. Aparte de sus geniales cualidades pictóricas, también pudo influir en su triunfo el que sacara favorecidos a sus retratados. Este retrato de Isabel, esposa de Carlos V, lo realizó en 1548, cuando la emperatriz ya había muerto. La boda de Isabel de Portugal con Carlos se celebró en Sevilla, en el Alcázar. Los novios eran primos hermanos por ser ambos nietos de los reyes católicos, cuya política matrimonial tenía un doble objetivo, la unidad de todos los reinos ibéricos y aislar a Francia. Las bodas reales servían también para obtener una buena dote y proporcionar un heredero a la corona, además de infantas casaderas para reforzar alianzas con otras monarquías. Isabel cumplió ampliamente con esos objetivos. Su dote, magnífica, ayudó a saldar deudas de la Hacienda Real y ya en 1527 dio a luz el heredero, el futuro Felipe II, parto al que siguieron 5 más, aunque solo sobrevivieron 3 de sus hijos. Como muchas otras reinas del antiguo régimen, tuvo una vida corta, porque la mortalidad en el parto era frecuente. Isabel murió al dar a luz un hijo prematuro que nació muerto. Tenía solo 35 años. Mineros y joyeros en el Neolítico, fumadores de tabaco quemados por la Inquisición. Historias curiosas e interesantes que pueden darnos que pensar sobre nuestros usos, costumbres, ocios y negocios. Mudan los tiempos, pero todo está en la historia.